Hola estimados, bienvenidos a un nuevo video tutorial del Fablas de la Universidad del Paraíso. Soy Cristóbal y hoy continuamos con la serie de trabajo con Gravit Designer. Recuerden el software online de desarrollo y diseño vectorial. Y vamos a ver un elemento que considero que es importante mostrarlo, que no lo habíamos mostrado hasta ahora, que es el tema de la configuración de coloreado y relleno de los vectores. ¿Esto por qué es importante? Porque esto nos permite darle lo que vendría siendo la ilusión tridimensional a lo que vendría siendo nuestros vectores, en vez de pasar a ser plano, a tener como profundidad, ¿cierto? A través del juego de luces y sombras con lo que vendría siendo los efectos de relleno. Entonces vamos a ver acá los principales efectos de relleno que nos ofrece Gravit Designer para poder empezar a colorear esta figura. Acá tenemos varios ejemplos y vamos a ir visualizando. El primero, tendríamos el relleno típico, relleno de color. Lo hemos visto antes. Seleccionamos un color de nuestra gama acá. Estamos trabajando en RGB porque estamos trabajando en pantallas. Y ahí vamos eligiendo el color tal cual. Pero sepan que hay muchas opciones más. Por ejemplo, tenemos toda la gama de lo que vendrían siendo los degradados. Tenemos, para empezar, el degradado lineal. Que el degradado lineal lo que hace es tomar un rango de transición de colores desde un punto A un punto B. En este caso tenemos partiendo de blanco a negro y su respectiva transición. ¿Qué es lo interesante de esto? Que nosotros acá podemos ajustar cómo se esparce este, ¿cómo se llama? Este degradado por la figura. Entonces se dan cuenta que si bien partía acá y parecía como que estaba centrado, yo lo puedo ir dirigiendo desde algún otro elemento, desde algún otro punto de selección. Y también yo puedo acá agregar, por ejemplo, colores intermediarios. Si quisiera, por ejemplo, dar una transición con un valor intermediario, por ejemplo, podría modificar aquí el color. O puedo eliminar esto y agregar un punto intermedio para ir manipulando con las barras de acá. Y sepan que estas barras me indican como punto de inicio y punto de transición entre un elemento y otro. Entonces, por ejemplo, si lo acerco mucho, la definición es casi está muy marcada, no hay difuminado entre medio. En cambio, si lo alejo, se dan cuenta, la transición se hace mucho más suave, la mezcla de los colores entre uno y otro. Entonces, dependiendo de qué es lo que queramos hacer, podemos jugar con una transición muy agresiva, ¿cierto? O trabajar con algo más suavizado para que se vea un degradado más uniforme, más suave. Eso se aplica para todos los tipos de degradado, pero hay varias formas de distribuir los degradados. Entonces, por ejemplo, en este caso de acá, vamos a este círculo, vamos a ver el degradado radial, que funciona igual que el lineal, pero la diferencia es que parte desde un punto centro hacia un extremo, en vez de una línea de un lado a otro. Entonces, la gracia de esto es que nosotros podemos ajustar, por ejemplo, el tema si el radio es un círculo o se aplana, así como si estuviéramos aplastando una elipse hasta que se convierte en una línea. Ahí también podemos ajustar el punto desde donde se transmite esto. También el punto de foco hacia donde se irradia. O sea, por ejemplo, podríamos transmitirlo acá para que sea como desde el centro o desde arriba, etcétera, donde está como el punto de difuminado, hacia donde se esparce como el color. Y obviamente también tenemos las opciones de ir modificando nuestro color de selección. Entonces, lo interesante acá es que nosotros podemos ir ajustando esto para hacer una figura muy interesante y también agregar una figura que tuviera más sensación de volumen. Por ejemplo, acá podríamos estar, si jugamos bien con la paleta de colores, podríamos elegir acá tres colores ahí que armonicen bien. Tenemos que ajustar ahí la selección para que la transición fuera más suave, ¿cierto? Pero podríamos eventualmente, por ejemplo, acá, no sé, estar diseñando algún tipo, digamos, de sandía, por ejemplo, ¿cierto? Y si lo visualizamos así nomás, si contrastamos, por ejemplo, con esto, que le diéramos un color plano,
¿cierto? ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, esa es la gracia finalmente, que nos da sensación de profundidad, de volumen, de figura a fondo. Entonces, esto perfectamente yo lo podría seguir trabajando encima, darle textura, etcétera, y generar un volumen, una fruta, un balón, etcétera. O sea, esa es la gracia de este tipo de trabajo de coloreado, que nos permite generar otro tipo de percepción con respecto a lo que es el vector. Otro tipo de relleno que tenemos es el de degradado. Acabamos de ver el radial, vamos a ver el angular, que lo que hace es, vamos a elegir otro de colores para que sea más agradable. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace esto? Lo que hace es, desde un punto centro, que recuerden que lo podemos ir manejando acá, desde un punto centro, nosotros vamos manejando en un radio, ¿cierto? Digamos que esta zona, desde donde parte este punto hacia acá, vendría siendo la zona del amarillo, y desde este punto empieza la transición, el difuminado entre el amarillo y el azul. Y si lo vamos acercando, obviamente, vamos a tener una transición mucho más agresiva. Recuerden que uno lo puede ir dando hacia los extremos para que tengamos una transición más difusa. Y a medida que vamos manipulando esto, podemos ir ajustando hasta qué punto llega, o si le vamos agregando más colores intermediarios. Por ejemplo, acá y acá podemos añadir otro, ¿cierto? Genere otro punto medio de referencia de transición entre uno y otro. Entonces podemos ir ajustando así y podríamos hacer una rueda de colores bastante interesante, ¿cierto? Como una paleta cromática, con un resultado bastante interesante en lo que vendría siendo visualmente. Luego tendríamos una siguiente opción, que sería nuestro relleno de textura. El relleno de textura lo que hace es literalmente elegir una imagen, que nosotros podríamos elegir una de un repertorio que tuviéramos alguna textura que nosotros hubiésemos desarrollado, por ejemplo, en un software como GIMP, y utilizarla para aplicarla encima de un vector. Entonces es súper interesante qué cosas tenemos para elegir. Acá en este caso GIMP nos da algunas opciones de cómo se replica el patrón en torno a la imagen, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ir modificando el vector, y ese como texturizado que le agregamos siempre se va a mantener ahí como de fondo de nuestro vector. Entonces, bien interesante ahí lo que podemos hacer, sobre todo si desarrollamos alguna imagen personalizada, si alguna textura desarrollada en algún otro software, o alguna imagen de fondo que las podemos subir y agregar acá, también muy interesante porque lo podemos recortar con el vector y tenemos un resultado bastante bueno. Finalmente, veríamos el relleno de ruido. El relleno de ruido, que lo que hace es generar como un texturizado, pero que genera básicamente como un tema como puntillismo, basándose en lo que vendría siendo como ese ruido como el que se ve en las pantallas de televisión, ¿cierto? Cuando no hay señal. Entonces, dependiendo, podemos jugar si es blanco o negro de color, pero sepan que esa es como la idea, de poder ir jugando como con este tipo de rellenos. El último relleno que hay, la verdad, es más un poco como el dato rosa, ¿cierto? Porque es el relleno del fondo, o sea, lo que hace es el vector está ahí, pero toma el mismo color del fondo, o sea, básicamente es como hacerlo invisible o transparentarlo. Pero sepan que está ahí también esa opción. Entonces, esas serían todas las opciones que tenemos de trabajar con distintos tipos de relleno y degradado en lo que es Gravit, para darle más vida, más personalidad y un mayor nivel de control de lo que es la creación de vectores en el software. Espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video tutorial. Muchas gracias.